computer. Aquí está. Ok, bueno, creo que ya comenzó la grabación. Bueno, vamos a seguir hablando de la doble capa electrolítica. Primero comenzaré resumiendo un poco lo que hicimos hasta ahora. Nosotros estamos estudiando lo que sucede cuando introducimos un metal en una solución electrolítica. Y queremos llegar a estudiar el fenómeno de qué ocurre cuando a ese metal lo colocamos en contacto con otro y cerramos un circuito eléctrico por el cual hacemos circular una corriente que va a entrar en la celda electroquímica por el metal y sale por el otro metal. Pero por ahora nos vamos a concentrar en el caso de un metal introducido en una solución electrolítica y analizar cómo se altera la distribución de cargas eléctricas en la solución electrolítica. Antes de introducir el metal en la solución electrolítica, esos electrolitos que van a ser cargas positivas, los cationes, negativas, los aniones, van a estar distribuidas aproximadamente de manera homogénea en todo el fluido, en todo el líquido, en toda la solución. Y en esa solución no va a haber sitios donde en promedio haya mayor concentración de carga, sino que estamos esperando una distribución homogénea y además esperamos que sea una solución, un material electroneutro, es decir, que en una cierta zona en promedio vamos a tener la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Cuando introducimos un metal, la situación cambia porque el metal, al tener portadores de carga libre que se pueden reacomodar, reorganizar, esos portadores de carga libre van a hacer que las cargas eléctricas en la solución electrolítica se reorganicen. Si del metal nos centramos en una sola superficie, por ejemplo, vamos a mirar una de las dos superficies, entonces podemos nosotros observar que en el metal como tal van a aparecer unas cargas. Por ejemplo, van a aparecer unas cargas positivas. Y en el lado de la solución electrolítica aparecen unas cargas negativas que se sienten atraídas por la redistribución de cargas en el metal. Esto ocurre porque en el metal se pueden redistribuir las cargas. Entonces, una carga negativa va a reorganizar las cargas en el metal y va a aparecer una carga aparente positiva. Esa doble carga en el metal la positiva y en la solución la negativa, o al revés, en el metal la negativa y en la solución la positiva, se conoce como la doble capa electrolítica. Y esa doble capa electrolítica es importante para estudiar los fenómenos que ocurren en la celda electroquímica donde hemos introducido un metal. Nosotros planteamos un modelo en el que supusimos cargas difusas, que es el modelo este de Boole-Cham, en el cual nosotros obtenemos una ecuación de Poisson-Boltzmann. Porque al introducir el metal, ese metal va a hacer que las cargas se redistribuyan. Entonces, a una cierta distancia de la superficie del metal, vamos a tener un cierto potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico, al interactuar con una carga, por ejemplo, que esté allí, va a asociarse a una cierta energía. Entonces, las energías de los iones en la solución electrolítica van a estar determinadas por la naturaleza de ese comportamiento de muchas partículas que están en la solución electrolítica. El comportamiento de muchas partículas que siguen reglas de la física se puede describir por medio de la estadística. Y esa estadística que se usa para describir situaciones físicas se conoce como la física estadística. Entonces nosotros podemos usar conceptos de la física estadística. Como esos iones, a pesar de que son muy pequeños, están solvatados, es decir, están unidos a moléculas polares. Normalmente uno puede pensar, por ejemplo, si podemos pensar en soluciones electrolíticas como las que vamos a preparar, que son en base acuosa, entonces las moléculas de agua van a rodear a estos iones. Por esa naturaleza y por ese tamaño aumentado debido a toda la capa de solvatación que tiene el ion, nosotros podemos modelar bastante bien esos iones en la solución electrolítica con una distribución de Maxwell-Boltzmann. Es decir, podemos analizarlas en el límite clásico y al hacer ese análisis, suponiendo esa distribución de Maxwell-Boltzmann, es decir, que de acuerdo a la energía que tiene la partícula, vamos a poder encontrar con una cierta probabilidad de partícula en ciertas partes de la solución. Entonces nosotros podemos llegar a esta ecuación de Poisson-Boltzmann.
Y esta ecuación de Poisson-Boltzmann, que en este caso le estamos escribiendo para una solución electrolítica de un monovalencia, o sea, monovalente, o sea, con una sola, bueno, no necesariamente monovalente, pero sí que sea una sola especie, o sea, solamente estamos considerando una especie. Por ejemplo, si es cloruro de sodio, los iones positivos serían los sodios y los negativos los cloros, para que dé una sustancia electroneutra. En caso de tener más, pues tenemos que tener, en vez de tener solamente una contribución, tendremos la suma de las contribuciones de los diferentes iones. En todo caso, este modelo donde nosotros aplicamos esta ecuación de Poisson-Boltzmann para describir el potencial eléctrico en una solución electrolítica al introducir un metal, se conoce como el modelo de Gouy-Cham, en honor a Gouy-Cham, que fueron los primeros que interpretaron esta capa difusa de la doble capa electrolítica. El primer modelo que apareció para describir la doble capa electrolítica fue el de Helmholtz. Helmholtz simplemente supuso que la doble capa electrolítica se comportaba como si fuera un capacitor de placas paralelas, por lo tanto el potencial debía variar entre el de una placa y la otra de forma lineal, como el potencial de una placa paralela. Entonces, por eso aquí vemos un potencial lineal hasta donde están distribuidas las capas. De pronto la línea debería coincidir con donde están las dos placas. Hay un pequeño detalle o sea, debería haberle puesto esto hasta aquí. Algo así. Bueno, un detalle importante, pero se me pasó. Entonces, en el modelo de Helmholtz se describe la parte de la doble capa electrolítica que se comporta como un capacitor. El problema es que cuando se hacen experimentos, esa doble capa electrolítica de la capa de Helmholtz no necesariamente permanece constante, puede variar. De hecho, lo importante en un sensor, cuando usamos una superficie funcionalizada, donde colocamos ciertos elementos activos que van a interactuar con lo que queremos detectar, el hecho de que cambien porque se unan esos analitos en la parte activa del detector es lo que se usa para poder hacer la detección. Así que el hecho de que estas capacitancias estén cambiando, o sea, esa doble capa esté cambiando, es importante para nosotros en cuanto a que eso es parte de lo que se usa en la descripción de los sensores. Claro, no es tan trivial como lo estoy planteando, y en lo que estoy planteando, al hacerlo demasiado ultra simplificado, rayo en el pequeño error que en algún momento más adelante lo vamos a mirar con más detalle, de que no vayan a pensar que la capacitancia geométrica es la importante, ¿no? La capacitancia cuántica es la importante, y en algún momento más adelante hablaremos de esos detalles. Por ahora solamente el mensaje es que la variación de la capacitancia de la superficie asociada al electrodo que introduzco en la solución electrolítica es importante. O sea, queremos que varíe de acuerdo, en este caso, a unos analitos que se coloquen en la solución. Allá queremos llegar porque queremos hacer sensores, ¿no? Las contribuciones de estas capacitancias, eso lo discutiremos con más calma más adelante. Por ahora solamente vamos a seguir con estos modelos para ir visualizando esta doble capa electrolítica. El modelo de Helmholtz, que solamente tiene en cuenta la parte más cercana de la doble capa electrolítica, estamos pensando en un capacitor de placas paralelas, que sería una capacitancia geométrica. Cuando analizamos las cargas distribuidas en el seno de la solución y cómo esas cargas distribuidas en el seno de la solución va a dar un potencial que va a tender a cero lejos de la superficie del electrodo, estamos teniendo un modelo de Gouy-Cham. ¿Ok? Aquí es importante ver que ya no tenemos solamente esa contribución lineal. Aquí puede haber una pequeña contribución lineal, pero lejos de la zona cercana a la superficie, vamos a tener un comportamiento decreciente. Y ese comportamiento decreciente tiene tiene unas características muy diferentes a las que tiene el comportamiento dado por la doble capa pensada como si fuera un capacitor. Un aporte muy importante al estudio de la doble capa electrolítica fue la aproximación de Debye-Hückel. Debye-Hückel hicieron una aproximación donde consideraron que esta energía, debida al potencial que experimenta una carga a una cierta distancia de la superficie del electrodo, que este potencial por
la energía térmica, o sea, esta energía debida al potencial por la carga, o sea, esta energía potencial eléctrica respecto a la energía térmica es mucho, mucho menor que 1. Es decir, que esta energía eléctrica es mucho, mucho menor que la energía térmica. Para que nos hagamos una idea, para electrolitos monovalentes, es decir, que la valencia es 1, como en el cloruro de sodio, ese podemos encontrar, eh, podemos encontrar potenciales, energías térmicas del orden de 25 milivoltios. O sea, 25 milivoltios, bueno, aquí serían 25 milivoltios, aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Para que sea milivoltios, aquí tengo que dividir por unidad de carga del electrón. Para que sea, milivoltios. Sí, porque no den unidades de potencial. Si no dividimos entre la carga del electrón, entonces estaríamos hablando de energías, y esto sería 25 milielectronvoltios, ¿no? O sea, 25 milielectronvoltios, pensado para un electrón, serían los 25 milivoltios. Este valor nos sirve de referencia para pensar que estos potenciales realmente son potenciales pequeños. Esto es lo que estamos hablando acá. Entonces, si esos potenciales llegan a ser más grandes, esta aproximación de Debye-Hunkel no aplica. En el caso de la aproximación de Debye-Hunkel, si esto que está aquí es mucho menor que 1, entonces el seno hiperbólico es aproximadamente igual, el seno hiperbólico de lo que está dentro es aproximadamente esto que está dentro. O sea, seno hiperbólico, sí, el seno hiperbólico de X es aproximadamente igual a X si X es mucho menor que 1. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos escribir la ecuación anterior de esta forma, y esta ecuación es bastante sencilla de solucionar. Para el caso en una dimensión, tenemos una ecuación, es una ecuación ordinaria de segundo orden, donde la solución es simplemente que este potencial es un potencial que decrece exponencialmente a partir de la distancia. Hay un potencial, el potencial en la superficie del electrodo lo llamamos phi sub 0, y esta acá se conoce como el número de onda de Debye-Hunkel, que lo habíamos definido la semana pasada. Ese número de onda de Debye-Hunkel va a estar dado por esta expresión, ¿sí? Que básicamente sería esto de acá, y el inverso se conoce como la longitud de onda de Debye. Y esa longitud de onda de Debye es importante para definir en qué rango aplica o en qué rango nosotros observamos esta capa difusa, o difusa en el sentido de que los iones están, eh, están distribuidos aleatoriamente en la superficie, en la solución electrolítica, pero no están uniformemente distribuidos por el hecho de que colocamos una superficie metálica en la solución. Bueno, en 1924, Stern propuso una teoría donde combinó los resultados de Helmholtz y los resultados de Gauchamp, y más tarde Graham complementó esta teoría. Entonces, podríamos decir que la teoría de Stern-Graham tiene, para la doble capa electrolítica, tiene estas componentes. Entonces, tenemos la doble capa electrolítica formada por cargas positivas y cargas negativas. O sea, aquí tenemos la doble capa electrolítica. En el metal tenemos las cargas negativas en este caso, y aquí tenemos cargas positivas cerca a la superficie. Estas flechitas que están aquí representan a la solución electrolítica, o sea, al solvente que conforma la solución electrolítica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una solución acuosa, esas serían como las moleculitas de agua. Entonces, aquí en esta parte, o sea, aquí en esta capa, aquí observamos lo que se llama la capa, o el nombre que se le da a ese plano, es como la capa de Helmholtz, o el plano de Helmholtz interno, donde están los cationes que se pegan a estas cargas negativas, o que son atraídos por estas cargas negativas, a este plano de aquí, se llama el plano externo de Helmholtz, en la teoría de Stern-Graham. Además de eso, tenemos esto, miren, esta de acá va a ser la capa difusa que obtenemos a resolver la ecuación de Poisson-Boltzmann.
y va a estar dada por la distribución de los iones siguiendo la estadística de Boltzmann, de Maxwell-Boltzmann. Además, aquí podemos ver otras cosas. Por ejemplo, aquí podemos ver los cationes solvatados. Entonces, los cationes solvatados quiere decir que las moléculas, en este caso las moléculas polarares, la flechita indica carga positiva, carga negativa en la punta de la flecha. Esto indica el sentido del dipolo eléctrico intrínseco de las moléculas. Entonces, las moléculas polares van a solvatar a los iones. En este caso, si estamos pensando que estas moléculas son agua, esa solvatación se le conoce como hidratación. La hidratación es la solvatación debido a la solvatación debida a moléculas de agua. También aquí podemos observar los iones específicos absorbidos. Estos iones que están aquí son iones que pueden ser redox, es decir, se pueden oxidar y se pueden reducir y ellos se absorben en esta superficie. Estos son importantes para las propiedades de transferencia de carga entre la solución, entre el electrodo y la solución electrolítica. Y bueno, y ese sería como el modelo de la teoría de Stern-Granat. Mirándolo un poquito como en términos del potencial, si miramos el potencial observaríamos algo así. Si nosotros tenemos cargas positivas en esta parte, para que el potencial sea positivo, si tenemos cargas positivas en esta parte, entonces nosotros podemos ver aquí, muy cerca del electrodo estaría la capa de Helmholtz, que sería la parte medio lineal. Después tendríamos esta capa de Stern. Aquí tendríamos una capa difusa y en esta parte estaría el resto de la solución, ¿no? El boom, que sería el seno de la solución electrolítica. Podemos observar cómo el potencial cae a medida que nos alejamos de la solución. Aquí cobra importancia la longitud de onda de Debye. La longitud de onda de Debye, ¿se acuerdan que habíamos definido? Nos permite identificar hasta dónde o sea, cuál es el orden eh, de donde tiene importancia la capa difusa. Es decir, la capa difusa predicha por la teoría de Gauss-Chang. O en otras palabras, la teoría obtenida al aplicar la ecuación de Poisson-Boltzmann para describir la doble capa electrolítica. Si tratáramos de ver la solución electrolítica, sería como algo así, ¿no? Entonces, aquí muy cerca estaría la capa de Helmholtz, cercana de ella vendría la capa de Stern, y la capa difusa de Gauss-Chang estaría en esta parte de acá. Bueno, este es como una descripción un poco más cualitativa basada en los cálculos que hemos hecho de, del potencial eléctrico debido a introducir una carga, un electrodo en una solución electrolítica. No sé si tengan preguntas hasta acá. ¿Tienen preguntas? No, de mi parte no. Ok, yo les tengo que pedir excusa ahora por lo que les dije, tengo que llegar antes de las 6 a la casa, entonces si no salgo ahorita no alcanzo a llegar porque tengo que ir a una reunión de Agape para la primera comunión de la niña, entonces les pido permiso para poder asistir a esa actividad.